Hola a todos, le damos la bienvenida a otro repaso de Inverse en español con GYC Paraguay. Y hoy tenemos dos invitados especiales. Les voy a pedir que se presenten. Así que primero las damas. Muy bien, hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente en un nuevo repaso de Inverse, la lección número 12, que por cierto está muy interesante, así que es un placer estar nuevamente acompañándoles. Y ahora nuestro otro invitado, le pedimos que también se presente y nos cuente de dónde es. Hola, hola Priscila, hola Katy, qué gusto estar con ustedes en este programa. Y ya, por supuesto, en la recta final de esta lección tan importante. Y bueno, yo soy venezolano, aunque vivo en Chile, y también venimos de GYC Chile, en el Inverse, hecho por GYC Chile. Siguiendo también su canal, Dios los bendiga profundamente. Ah, me llamo Moisés Vélez, por cierto. Se olvidó decir mi Ah, nombre. ok. Ok, muchas gracias Moisés, muchas gracias Katy por estar hoy. Siempre es un gusto trabajar entre amigos. Y bueno, hoy vamos a tocar la parte 2 de la lección anterior. Es una lección que es muy interesante, tenemos varios temas importantes y bueno, es difícil resumirlo en poco tiempo, pero vamos a intentarlo con la ayuda de Dios. Y bueno, quería pedirle a Katy si nos puede dirigir la primera oración. Sí, oremos. Amoroso Padre, que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos este espacio, Señor, para poder interactuar y aprender juntos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros, Señor, que tú vengas a hablar, Señor, que no sean nuestras palabras las que salgan de nuestra boca, Señor. Por favor, te pido que puedas dar entendimiento, puedas bendecir este repaso, Señor, y también a las personas que lo están viendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces vamos a comenzar leyendo el texto clave de la lección que se encuentra en Apocalipsis 14, 9 al 11. Dice así: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, el contexto de estos versículos son los tres mensajes angelicales. Estuvimos estudiando todo este trimestre estos tres mensajes y ahora estamos estudiando más a profundidad el tercer mensaje y vemos que hay una advertencia. Elena habla que es la advertencia más solemne de toda, digamos, la Biblia. Y es la última advertencia que va a recibir el mundo. Y bueno, ahí vemos que hablan de dos cosas que estuvimos hablando un poco también la lección anterior, que es una marca y un sello. Y vemos que la marca se le da a los que adoran a una bestia. Entonces, lo que vamos a intentar en esta lección es ver los puntos importantes para entender mejor este mensaje, el mensaje del tercer ángel. Y bueno, la primera pregunta es: ¿cómo la bestia de la tierra, complementando esto con Apocalipsis 13, recibirá poder? Disculpa, Priscila, ¿te refieres a la bestia del agua? Sí, perdón, leí mal la pregunta. Sí, la bestia que sale del mar de Apocalipsis 13, exactamente. Mira, interesante pregunta. Me voy a romper un poquito el hielo. Y claro, en el versículo 2 del capítulo 13 dice clarito quién le da poder. Dice la última porción, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. O sea, está clarito que recibe el poder del dragón. ¿Y quién es el dragón? El capítulo 12 lo deja muy en claro. El dragón, que es la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás. Satanás mismo le da el poder y autoridad a
la bestia que surge de la tierra, que como legado protestante, legado de la Reforma, es el papado. Esto no es una postura adventista, esto es un legado de la Reforma, entender que ese poder que se levanta de la tierra es un poder de Roma papal, que viene obviamente después de Roma imperial. Es llamativo que Ellen White comenta que la forma en que se presenta este poder que recibe, esta bestia del mar que recibe poder del dragón, es a través del paganismo, dice ella. O sea, a través del paganismo recibe poder figurativamente de Satanás mismo. Mire, y aquí algo bien interesante. Luego en el capítulo 17, voy a leerlo rapidito, el 12-14, es mencionado que esta bestia reciben autoridad juntamente con los reyes de la tierra. Y estos reyes de la tierra es un simbolismo de todos los poderes políticos. En pocas palabras, que también los poderes políticos le dan poder a la bestia que surge del mar. Vemos entonces que la bestia que surge del mar es un poder religioso, pero que tiene en los poderes políticos, tiene influencia en el poder político. ¿Cómo podemos entender esto? La Biblia también, en el capítulo 12, cuando es mencionado que el dragón se para contra el bebé, contra Cristo que quiere matarlo, eso sucede en la historia. ¿Y cómo sucede? Cuando Herodes, con su poder político y con influencias religiosas, porque él creía que iba a venir el Mesías, o que el Mesías le iba a quitar el trono, él manda una ley y con el poder político, a través, por supuesto, de influencias religiosas, intenta matar a Jesús. Sabemos la historia, que eso no sucede, pero hoy vemos el ejemplo de cómo Satanás, a través de los poderes políticos, influye a través de legislaciones, a través de los dictámenes, etcétera. Porque obviamente no fue quien personalmente fue y buscó Jesús. Él mandó sus generales, su ejército, etcétera. Así también este poder que surge del mar va a tomar el poder político a través de influencias políticas, de leyes, dictámenes, y los reyes de la tierra, que son poderes del mundo, le van a servir, le van a decir, dicta tal ley, te aprobamos tal ley, y entonces va a tener influencia tanto política como religiosa, a través, por supuesto, de Satanás mismo y de los poderes del mundo. Sí, realmente lo explicaste muy bien, porque es importante entender eso, ya que uno tiene que entender y ver cómo es que va a recibir, digamos, esta bestia un poder, va a tener influencia en todo el mundo. Entonces, lo interesante ahora también es entender, como vimos que la bestia va a recibir poder de Satanás, del dragón, y ahora, entonces, va a ser la estrategia final que va a tener Satanás para recibir esa adoración que vemos? Porque como vimos que va a haber un poder que va a engatusar, digamos, a todo el mundo, pero también hay que ver cómo va a ser Satanás para que eso ocurra y darle poder después a la bestia. Sabemos que Satanás no va a experimentar algo nuevo, él va a realizar algo que ya ha realizado en el pasado. Eh, Él va a unir prácticamente, se va a unir la estrategia que él va a usar, va a ser la unión entre la iglesia y el Estado civil, ¿no? Cuando estos dos se unen, generalmente eh, causa persecución, ¿no? Entonces, en el pasado, cuando nosotros miramos al pasado y vemos cómo la historia se repite, ¿no? En el año 321, en marzo, Constantino, el emperador Constantino, había decretado prácticamente la primera ley dominical, ¿no? Entonces, esto había ocurrido en el pasado, ¿no? Debido a que él quería unir el imperio a través de una crisis y esto va a volver a ocurrir, o sea, la historia se va a volver a repetir y en un momento en que
la gente comienza a espantarse y a desesperarse buscando estabilidad, ellos van a aprovechar para poder prácticamente colocar este sistema de adoración en, en vigor, ¿no? Y, y una vez que esté en vigor, o sea, va a haber alguien que va a salir afectado, ¿no? Porque cuando se une la iglesia y el Estado, ahí habrá persecución. O sea, habrá un grupo que dejará de tener la libertad religiosa que debería tener. Y es muy importante saber esto, ¿no? Que la iglesia y el Estado no pueden unirse. La iglesia y el Estado deben estar separados y Satanás va a usar esa estrategia, unir a la iglesia con el Estado. Y Cristo mismo lo dijo en sus palabras, ¿no? En Mateos capítulo 22, versículo 21, si no me equivoco, dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces estas dos cosas deben ir separadas y esta va a ser la estrategia que Satanás va a usar para poder colocar que el mundo le adore, ¿no? Entre comillas, va a querer imponer que el mundo le adore. Y, y también es interesante que mencionaste cómo las crisis, ¿no? Desarrollan este tipo de reacciones. Y yo creo que un ejemplo que pudimos ver hace poco es la pandemia. Una crisis que hubo y cómo vimos, se reaccionó los gobiernos, cómo reaccionaron las personas ante una enfermedad. Y tan solo fue una probada, ¿no? De lo que en realidad va a venir. Y es lo que hablamos para a veces para nosotros que lo escuchamos, que lo estudiamos, tiene bastante sentido. Pero para personas que escuchan por primera vez parece algo muy, digamos, fuera de lo normal, una locura, podría decirse, pensar que va a haber una ley que se edicte en todo el mundo y que todo el mundo, digamos, va a adorar a la bestia, digamos, al papado, la unión entre estos dos poderes, poder espiritual, poder político. Y para otras personas, entonces, ¿cómo podemos nosotros explicarles o responder que esta parte de la marca de la bestia y la persecución, digamos, puede suceder en el mundo en el que vivimos hoy? Leyendo la Biblia, porque Apocalipsis 13 es muy clara cuando menciona que la bestia que surge de la tierra dice que semejante a un cordero, pero habla o hablará o hablaba como dragón. O sea, llegará un momento en que la paz va a terminar y va a haber un momento de persecución. Pero esto no es novedad, porque la marca de la bestia y el sello de Dios representa también el conflicto que ha estado siempre, obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Solo que esta vez va a estar en su clímax. Entonces, si leemos la Biblia de principio a fin, hay una clara muestra del conflicto entre el bien y el mal, entre decidir por Dios, un Dios amoroso, o rechazar la voz de Dios y aceptar lo que dice el enemigo de las almas, que es Satanás. Y eso se va a dar también en el clima final. Y por supuesto, uno ve el mundo de forma global, dirá, no, pero es que ahora tienen muchos recursos, muchos derechos humanos, ¿cómo va a haber persecución en estos días? Hay gente que dice eso. Pero nótese que en el conflicto de los siglos, un libro muy recomendado, dice la mensajera del Señor que este tema de la ley dominical va a surgir, por un lado, porque el mundo va a estar en un estado caótico, tanto económico como moral, que se va a pedir que exista un poder político que se tome también del poder religioso. Y van a implementarse las leyes dominicales como una manera de poder mejorar la sociedad y por altos valores de la sociedad. Y no es para nada, digamos, para nadie es misterio que hay ahora, desde varias instituciones mundiales, se fomenta un discurso unilateral que parece bueno, un alto valor moral, como diría el conflicto de los siglos, ya sea por el bien de los pobres, por el ambientalismo, por la familia, que suena bueno, pero detrás está un falso día de reposo el domingo que no es el que ha dado Dios, sino porque Dios dio el sábado.
Y el discurso ya está montado, de hecho ya el Papa Francisco ha dado en el famoso Laudato Si directrices de que él desea implementar un día, domingo, para justamente lo que hablamos, ¿no? Es decir, el discurso está montado. Más que nunca podemos ver lo que dice la Biblia y lo que decía el conflicto de los siglos, está a nuestros ojos y podemos estar claros que la profecía se va a cumplir y que Dios va a vencer este gran conflicto final a través de vindicar su ley, a través de ese pueblo que guarda el mandamiento de Dios y tiene la fe de Jesús. Así es, yo creo que la Biblia es bastante clara, a veces nomás necesitamos unir esas piezas, estudiar con más profundidad, más determinación y también tenemos la historia, como dijo Katy, realmente la historia se repite, la estrategia es la misma, tenemos varios registros históricos de cómo hubo persecución, y cómo se da ese ambiente para que ocurra, ¿no? Y como también hablamos ahora bastante del tema de la bestia, de la estrategia, y también el tercer mensaje angelical habla sobre el sello. Y entonces, ¿cuál es el sello, digamos, de Dios y qué significa para que será puesto en la frente? Vamos a la Biblia entonces para poder conocer, ¿no?, cuál es el sello de Dios. La Biblia también nos muestra cuál es el sello de Dios y se encuentra en Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Dice así: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces aquí nos dice claramente que cuál es el señal que existe entre Dios y su pueblo, que son sus días de reposo. Y uno se puede preguntar, ella exactamente no está diciendo que es el sábado, pero ahí nosotros yendo a la Biblia, nuevamente la Biblia se explica sola, ahí yendo a Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11, nos dice claramente que el día de reposo es el día séptimo de la semana, lo cual es el sábado, ¿no? Y, y vemos, ¿no?, que habrá dos grupos en el mensaje, ¿no? Que uno que va a adorar a la bestia y otro que va a guardarle sus mandamientos y va a tener, y tiene la fe de Jesús. Entonces, prácticamente son dos polos opuestos, ¿no? Y la marca de la bestia, la marca de la bestia va a ser colocada en la frente o en la mano. La frente significa la mente, ¿no? Entonces es la conciencia, el juicio, la mano ya representa nuestras obras. En cambio, el sello de Dios será puesto, ¿no? O sea, es una decisión consciente, ¿no?, de servir a Dios, de adorar a Dios de acuerdo a cómo Él ordena, Amén. no como otros les dicen, sino que como está escrito en la palabra, ¿no? Ese va a ser el pueblo que va a estar sellado por Dios, y para que nosotros podamos ser sellados por Dios necesitamos hoy estar firmes en esa convicción, tomar la decisión de servir a Dios, de adorar a Dios como Él ordena. Amén, amén. Es como vemos, es un conflicto y cada uno de nosotros va a ser probado. Y estamos a las puertas de la segunda venida de Jesús. Vemos las señales, cómo se están cumpliendo. Y también vemos que hay una tarea para cada uno de nosotros. Y al estudiar más sobre estos mensajes, podemos ver cuán grande es la misericordia de Dios hacia nosotros, que quiere realmente que todos seamos salvos y por sobre todo quiere que seamos ese pueblo, esas personas que van a recibirlo y por sobre todo que va a ser
en la mente, el corazón, que también es en la Biblia simboliza el corazón. Así que ya que digan unas 2, 3 palabritas de mensaje final que quisieran que escuchen los jóvenes y van a estar estudiando la lección también. Bueno, yo quiero decir a los jóvenes que nos están viendo, a adultos, niños que nos están viendo, el tiempo está cerca. Sabemos que Satanás sabe que el tiempo es corto y eso significa que para nosotros también hay un corto tiempo. No sabemos cuánto es, no sabemos, no hay una profecía más de tiempo, pero sí sabemos que el día de preparación es hoy. O sea, hoy nosotros debemos de decidir a quién adorar, a Dios, o vamos a estar preparándonos para aceptar la marca de la bestia, una falsa adoración. Es hoy que debemos estar buscando a Dios para que ese día podamos estar preparados y que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nosotros realmente hoy estemos buscando al Espíritu Santo y podamos recibir también la lluvia tardía para llevar el mensaje a todo el mundo. Mira, hay dos caminos. La lección se llama Sello de Dios, marca de la bestia. Y vemos como un pueblo como los valdenses, que comienza la lección hablando de ellos, cómo fueron tan valientes de hacer todo a pesar de costarle la vida, ¿no? Y Apocalipsis también es un llamado a que este pueblo que sigue el Cordero por donde quiera que va, dice que vencieron por la sangre del Cordero y menospreciaron su vida aún hasta la muerte. Esa es la experiencia que debemos tener para estar firme en ese gran día de la prueba que se avecina, que es hoy, como han dicho las muchachas. A veces pruebas pequeñas no le damos el peso, pero toda decisión repercute en el momento cuando venga la tentación final. Yo creo que hoy cuando debemos cimentarnos en Cristo Jesús, para que cuando tengamos tentaciones, pedirle el poder para ser librados, y así también seremos librados en el día final. Gracias. Amén, amén. ¿Podemos terminar con una oración? Sí, con todo gusto, oremos. Padre maravilloso, Padre amado, en todo el tiempo de la historia has tenido un pueblo que has sostenido con tu gracia, y en el clima final también habrá un pueblo que estará firme por tu gracia, y queremos ser parte de este pueblo, Señor. Aquellos que están viendo el programa, ya sea el día que lo puedas sintonizar, que sienta un deseo fuerte de poder estar diariamente unido a ti, y cuando llegue la gran prueba final, podamos estar de pie con Cristo y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En tu nombre bendito, Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por su participación y les esperamos a los oyentes en el próximo repaso de la lección. A ustedes por invitar. Chau, chau. Chao, chao.